Informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 67 ciudadanos, senadores y senadoras. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del jueves 25 de octubre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económico si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de la senadora Ana Gabriela Guevara, por la que informa que el pasado 23 de octubre quedó instalada la Comisión de Asuntos Migratorios. Y otra de la senadora Adriana Dávila Fernández, con la que remite el informe de las actividades realizadas durante la sesión de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, efectuada los días 27 y 28 de septiembre del año en curso en Guatemala. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió también una comunicación de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación, por la que exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a presentar el dictamen correspondiente al proyecto de decreto que reforma el artículo 37 constitucional. Remítase a la Cámara de Diputados para sus efectos. Adelante, por favor. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el contrato de seguro. Esta iniciativa se acompaña del dictamen de impacto presupuestario. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen correspondiente. Asimismo, se recibió otro oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vestimentos en las Zonas Marinas Mexicanas. Esta iniciativa se acompaña también de su correspondiente dictamen de impacto presupuestario. Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos Segunda para sus efectos. En nuestro apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el senador Arturo Zamora Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional para presentar proyecto de decreto que adiciona un artículo 83 quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Mantendremos para el final de la presentación de iniciativas la iniciativa del senador Zamora. Tiene ahora la palabra la senadora Gabriela Cuevas Barrón para presentar con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos diversos constitucionales. Gracias, presidente, compañeras y compañeros senadores. Es nuestra función, como poder facultado, trabajar en reformas que beneficien a nuestra nación y se refuerce el compromiso solidario con la comunidad internacional. Sin duda, involucrar al Senado en las decisiones de política exterior mexicana puede darle el peso que requiere ante las naciones del mundo. Con la iniciativa que se presenta, se pretende equilibrar las funciones de los poderes, principalmente del Poder Legislativo, a través de este Senado de la República, en la toma de decisiones prácticas en materia de política exterior. La participación senatorial, como órgano de control del Ejecutivo, por la vía de la ratificación de los nombramientos del o la titular, así como de funcionarios y funcionarias superiores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de embajadores y cónsules generales, que ya existe. En la proyección de principios del PAN de 1965 se puede leer:
el Senado debe ejercer responsablemente las facultades que la Constitución le confiere, especialmente respecto de la política internacional, sin abdicar en el Ejecutivo su deber de orientarla. Esta iniciativa es congruente con la ideología del partido que la postula. Agrega la misma proyección de principios que la supremacía que de hecho ejerce en México el Ejecutivo Federal sobre los demás poderes federales y estatales, resta a todos dignidad y eficacia y rompe el fundamento de la organización democrática federal. El cumplimiento de un programa de gobierno para bien de la colectividad no debe fincarse en el predominio que se mantiene en favor del presidente de la República, sino en el recto ejercicio de las funciones de cada uno de los poderes, con el mutuo respeto que tienen obligación de guardarse. Esto es el equilibrio justo entre poderes señalado en la ley, y el cumplimiento de esas facultades constitucionales es también doctrina humanista. La expresión analizar, utilizada por el artículo 76, fracción primera de la Constitución, parece más un ejercicio vano de reflexión que una facultad que lleve a una participación activa del Senado en la política exterior mexicana. Si bien en 2007 se amplió la participación del Senado para aprobar no solo los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución y sean celebrados por el Presidente de la República, sino participar en todo proceso de determinar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, tristemente, la participación del Senado es un ejercicio a posteriori de los actos presidenciales. Es tiempo de que el Senado de la República represente un coadyuvante eficaz del Ejecutivo en la política exterior. Y esto inicia con mayor participación, sobre todo con mecanismos de control en el nombramiento de quienes conducen la política exterior mexicana. En tanto la actividad de análisis del Senado de la política exterior permanezca detrás de los actos del Ejecutivo, sin posibilidad de participar en sugerir acciones concretas en su formulación y ejecución, dicha política seguirá careciendo de efectividad fáctica. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Cuevas. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda. En uso de la tribuna, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio, y de los senadores Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza. Buenos días a todas y a todos. Los últimos acontecimientos que hemos vivido en el uso de aplicación de la fuerza en los últimos años, sobre todo los últimos 6 años, previo y después a la publicación de los protocolos, nos dejan mucho que desear. De ahí que mis compañeros del grupo parlamentario y del PRD, Isidro Pedraza, Raúl Morón, Benjamín Robles, Armando Ríos Peter, Dolores Padierna y una servidora, presentamos la siguiente iniciativa, que es un proyecto de ley de procedimientos policiales y uso legítimo de la fuerza necesaria. Para ser muy breve con los antecedentes, solo voy a mencionar el caso que todos conocemos de Atenco del 2006, donde hubo varios atropellos. El de diciembre del 2011, donde mueren 2 estudiantes en la autopista del Sol a la altura de Chilpancingo. El caso de junio del 2012, que tanto sonó en el aeropuerto internacional, ese enfrentamiento entre elementos de la misma institución, de las fuerzas federales, que dejó 3 muertos, y obviamente el caso de agosto, el ataque de la Policía Federal contra algunos agentes de la CIA en Tres Marías,
Y por último, el caso de octubre de este mes, del presente año, en Michoacán, donde violentamente fueron desalojados los estudiantes normalistas de las normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío. El caso de los 170 normalistas detenidos, entre muchos otros, es muestra clara del exceso que hasta el momento han tenido las fuerzas federales en el ejercicio de sus funciones. Es por eso que presentamos la siguiente iniciativa, que a continuación voy a entregar, porque ha sufrido algunas modificaciones. La dejaré aquí en mesa directiva para que sea esta la que se publique. De manera general, lo que pretendemos los legisladores del Partido de la Revolución Democrática es tener una ley de carácter general con un objeto específico de establecer el marco normativo para regular el desempeño de las fuerzas de la Policía Federal, Estatal, del Distrito Federal y las municipales, ya que hasta el momento no tenemos marco normativo general. La idea es establecer estándares operacionales y uso legítimo de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones, con el pleno respeto a las garantías individuales. Para ello, esta iniciativa, esta ley, faculta a quienes ejercen la función policial a valerse de aquellos medios que impliquen el uso de fuerza pública únicamente necesaria para asegurar el orden, la paz y la tranquilidad en su jurisdicción. Establece también diversos principios de la actuación policial en operaciones de procedimientos. Primero, el de la legalidad, la eficiencia, el desempeño orientado a la atención del ciudadano, el profesionalismo y el desempeño orientado a los resultados, el profesionalismo y obviamente resultados orientados a la honradez, a la transparencia, a la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos, que es el tema que hoy nos trae a presentar esta iniciativa. Definimos en esta iniciativa de ley como fuerza necesaria aquella fuerza que despliegan de manera física y con el apoyo de instrumentos, equipo, armamento y fuerza corporal los elementos policiales como parte de las facultades de la autoridad para ejercer la coerción, como medio para salvaguardar el orden y la paz pública en situaciones de riesgo o extremo peligro, para restablecer la paz y la tranquilidad públicas, así como para evitar la comisión de infracciones, delitos, siempre y cuando no se haya logrado disuadir a los actores para evitar dicha conducta y participación en actos violentos o que afecten la seguridad pública y el interés general de los bienes tutelados por el derecho constituido. Nos trae aquí la razón de innumerables quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos, en lo público y en lo privado, el ver que en los últimos años la violencia institucional ha sido tan terrible como la violencia del crimen. Establecer como principio el uso de la fuerza, la legalidad, la racionalidad para el uso de la fuerza, para que el uso de la fuerza esté justificado en cada uno de los casos, es fundamental y es motivo de la presentación de esta iniciativa. Para ello pretendemos fijar también criterios específicos para que la policía pueda hacer uso de la fuerza, para someter a cualquier persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad judicial o en el caso de flagrancia en los términos de la Constitución, para prevenir la comisión de conductas ilícitas, para proteger o defender bienes jurídicos tutelados o por legítima defensa. Pretendemos también establecer distintos niveles de uso de la fuerza, partiendo desde la persuasión o la disuasión verbal, posteriormente la reducción física de movimientos, utilizando posteriormente armas de fuego no letales y como último elemento la utilización de armas de fuego o de fuerza letal. Establecer un título especial para la regulación de los procedimientos policiales desde las operaciones orientadas a la ciudadanía, la promoción de la cultura, de la seguridad preventiva, de la prevención de riesgos, pasando por aquellas de prevención social del delito,
de investigación para su prevención hasta la operación de respuesta inmediata frente a la comisión de delitos y las especiales en caso de emergencia civil. También en un esquema de coordinación entre las corporaciones de manera específica corporaciones policíacas. Esperamos que a partir de que presentamos esta iniciativa se logre entablar un extenso análisis de su fundamentación, de los acontecimientos que hemos vivido últimamente, para que de una vez por todas logremos por primera vez tener en nuestro país una ley general de procedimientos policiales y uso legítimo de la fuerza, y que a ella se ajusten los protocolos que hasta hoy existen y que fueron apenas publicados en abril de este año, y que atentan incluso contra las garantías individuales y los derechos humanos. A partir de la presentación de este documento, esperamos el apoyo de todas y de todos ustedes, senadoras y senadores, para que logremos la coordinación y parar este exceso de violencia institucional que hemos vivido los últimos 6 años en nuestro país de manera especial. Muchas gracias, es todo, presidente. Muchas gracias, senadora Mendoza. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, primera. En uso de la tribuna, el señor senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Federal de Cinematografía. Con su permiso, señor presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, hace 9 años el Congreso mexicano marcó un hito en términos de apoyo y fortalecimiento de la industria cinematográfica nacional al incorporar un nuevo artículo en la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 226 bis, que otorga desde entonces y hasta la fecha un estímulo fiscal a los que inviertan en la producción de cine nacional, a los inversionistas que apuesten por la producción de cine mexicano, hasta el 10% contra el impuesto sobre la renta. Ese estímulo fiscal fue fruto de un esfuerzo plural que encontró en el Senado de la República hace 9 años una voluntad política a toda prueba, y que logró que la Cámara de los Diputados también lo votara a favor. En la década de los 90, entrando el año 2000, 2001, 2002, México tenía un declive muy dramático en la producción de cine mexicano, de películas nacionales. Había años en donde se estaban produciendo, me refiero a películas con cierta calidad, entre 8, 9, no más de 10 películas al año. Desde que se incorporó el estímulo fiscal con un techo de hasta 500 millones de pesos y 20 millones de límite por proyecto, este hecho se constituyó en un hito en la reactivación del cine mexicano. Hoy, por ejemplo, podemos decir que fruto de aquella iniciativa y de aquel esfuerzo plural, la producción de cine nacional ha crecido hasta 10 veces. Tenemos años con una producción cercana a las 10 películas nacionales. El 226 se nos rezagó en algunos aspectos, tanto en el monto del estímulo como en los mecanismos para asegurar su correcta asignación a proyectos cinematográficos.
Y entonces la iniciativa que ahora presentamos busca consolidar en primer lugar lo que ya tenemos, el 2.26, pero incrementar su monto, actualizarlo conforme a los índices de inflación. Propone en primer lugar la iniciativa aumentar el estímulo de 500 a 650 millones de pesos y elevar también el monto por proyecto, que pasaría de 20 a 30 millones de pesos. Y hay una reconformación del comité interinstitucional que gestionaba la aplicación de estos fondos por un comité ejecutivo de fomento a la distribución de películas nacionales, en donde se contempla la integración, pues no solamente de las autoridades competentes en la materia, sino de los tres sectores fundamentales en la cadena productiva, a saber, el sector de la producción, el sector de la exhibición, el sector de la exhibición. Y de ahí la importancia, diría yo, su carácter integral de esta reforma que proponemos, que incluye a los principales actores que deben decidir sobre los proyectos, la viabilidad de los proyectos en materia económica, no de contenidos, porque esos comités no deben funcionar como comités de censura, ni la adjudicación de fondos privados o la presencia de sectores como el de exhibidores o distribuidores debe constituirse en mecanismos de censura, sino de valoración de la pertinencia económica. Entonces, lo que estamos proponiendo es consolidar el 2.26 con un nuevo monto, pero también se está ampliando el concepto de apoyo, ya no solamente a películas cinematográficas, largometrajes, sino también a series de televisión y a películas para televisión y sobre todo contenidos para formatos y dispositivos digitales y de Internet, lo que amplía el concepto, aun cuando evidentemente esta asignación, si está restringida, no sería susceptible, por ejemplo, de otorgarse a compañías de producción que estuvieran directamente vinculadas o relacionadas directa o indirectamente con las cadenas nacionales de televisión. Es para fomento de la producción independiente. La iniciativa también propone agregar un nuevo artículo porque propone un nuevo estímulo, el artículo 226 ter, para incentivar a los inversionistas que promuevan, que publiciten, que inviertan en la distribución de películas nacionales. Tenemos ahora una producción de calidad, creciente en cantidad, pero luego nos enfrentamos con dos grandes obstáculos que son la distribución y luego la exhibición de las películas nacionales. Necesitamos también apoyar a estos sectores para que las películas mexicanas se puedan ver, se distribuyan en el territorio nacional. Y entonces estamos proponiendo un estímulo fiscal de la misma naturaleza del fomento a la producción, ahora a la distribución de películas, de hasta 300 millones de pesos, con un límite por proyecto de 2 millones. No se trata de que el gobierno le dé dinero a los distribuidores o a los productores, no es eso, no es un subsidio, es un estímulo fiscal a los inversionistas que inviertan en estas dos fases fundamentales, dos etapas fundamentales de la producción cinematográfica y de la distribución cinematográfica. Y también para esto se crea un comité ejecutivo, en realidad es el mismo que el que valora los proyectos de producción para la distribución de películas nacionales. Y luego proponemos una reforma al artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía y al artículo 32 bis de la Ley Federal de Cinematografía, el primero con el propósito de clarificar lo que ha sido, lo que fue el espíritu del legislador para garantizarle el tiempo mínimo de pantalla
a las películas nacionales, el 10% en la totalidad de las pantallas disponibles en todos los municipios de todas las entidades federativas de nuestro país. La actual redacción ha provocado que ese 10% de tiempo de pantalla sea interpretado en relación con el número de producciones cinematográficas nacionales y no de pantallas de exhibición. Y obviamente el artículo 32 bis, que es el que también pretendemos reformar, busca asegurarle a la película mexicana pues una mayor permanencia en términos de su exhibición en las salas cinematográficas. Son medidas para fortalecer a una industria que no solo está haciendo un negocio de gran derrama económica, generadora de empleos directos e indirectos, sino a una industria cultural con enorme sentido estratégico para nuestra identidad nacional. El cine es uno de los mejores rostros de la producción cultural, del talento y la creatividad artística de los mexicanos. Espero que, así como hace 9 años, el Senado concurrió a fundar las bases de una nueva época de apoyo al cine mexicano, ahora también el Senado concurra. Suscribimos esta iniciativa senadores de 5 partidos políticos, senadores del PRI, con ello termino, la senadora Marcela Torres Peinberg de Acción Nacional, Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI, Alejandro Encinas del PRD, Manuel Barlet Díaz del PT, Ernesto Rufo del PAN, Laida Sansores San Román del Movimiento Ciudadano, Alejandro Tello Cristerna del Grupo Parlamentario del PRI, Ana Gabriela Guevara Espinosa del Grupo Parlamentario del PT, Luis Fernando Salazar Fernández del Grupo Parlamentario del PAN, Víctor Hermosillo y Celada del Grupo Parlamentario del PAN, Ángel Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del PRD. Permítame, senador Alcalá, ¿para qué asunto? Sonido al escaño de la senadora. Sonido al... Senadora Alcalá. Ya, gracias. Gracias, señor vicepresidente. Solamente para solicitarle al senador Corral la adhesión a la iniciativa, toda vez que me parece de la mayor importancia y además atraviesa uno de los temas que quiero impulsar desde el Senado como presidente de la Comisión de Cultura. Si es tan amable y acepta la adhesión. ¿Cómo no? Bienvenida la adhesión de la senadora Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de Cultura de este Senado. La cultura, compañeras senadoras y senadores... Permítame, senador, están solicitando la palabra algunos compañeros. ¿Para qué asunto, senador? Sonido. Adherirse. El senador Eviel Pérez Magaña de Oaxaca. Senador Fayad, Eviel Pérez. Sonido al escaño del senador Fayad. Objeto. Bueno, presidente. tome nota la secretaría de las adhesiones que se están expresando en este momento. El senador José Aispuro, Rosas Aispuro, Pablo Escudero del Partido Verde Ecologista de México. Nos falta nada más la senadora Arreola y ya estaríamos los 7 partidos. Es más, la podríamos aprobar hoy mismo si quisieran. La senadora Angélica de la Peña. Dolores Padierna, Alejandra Barrales, el senador de Médicis. Luis Sánchez. Está tomando nota la secretaría. Entonces, de cada uno de los adherentes. ¿Qué le parece si que la suscriban los 128 senadores? Es buena idea. Gracias a todas y a todos, vamos a incorporarlos. Esto le da una gran fuerza política
Pero además, ¿qué manifiesta esta adhesión, compañeras y compañeros? Que el campo de la cultura debe seguir siendo el gran campo de la convergencia democrática, del compromiso con nuestros creadores, con nuestros artistas, con nuestros cineastas. ¿Quién no ha ido a una sala cinematográfica y no ha soñado alguna vez al ver una película? ¿Quién no se ha visto reflejado en sus emociones, en sus sentimientos? Eso que todos vivimos en el cine nacional, hay que seguir apoyándolo, expandiéndolo, y que el cine mexicano vuelva a ser uno de los mejores rostros de México frente a la América Latina y al mundo. Por su atención y adhesión, muchas gracias a todas y a todos. Gracias, senador Corral. Se turna a la Cámara de Diputados para los efectos legales procedentes. Adelante. ¿Presupuestaria? Lo turnamos a las comisiones Gobernación y Cultura y la parte correspondiente a diputados y Hacienda. Hacemos referencia a la presencia de 21 productores cinematográficos, cine mexicano, invitados por la senadora Torres Peinberg. Bienvenidos. En uso de la tribuna, el señor senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma diversos artículos constitucionales. Muchísimas gracias, senador presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros senadores. La Procuración de Justicia es fundamental, es la institución fundamental del Estado para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Si funciona adecuadamente y cuenta con instrumentos y capacidades legales, le obsequia a la sociedad convivir pacíficamente y disfrutar de una verdadera seguridad jurídica, pues es ante todo el fin único que garantiza el bien común entre los gobernados. La responsabilidad de garantizar seguridad y procurar justicia pronta y expedita a la ciudadanía es tarea de los poderes del Estado. Por una parte, el Poder Legislativo contribuye a diseñar el marco jurídico que garantice la armonía a la población al desarrollar una legislación que encuadre perfectamente en la conducta de la sociedad y en los tipos penales que inciden con mayor frecuencia en la entidad. Al Poder Judicial le corresponde interpretar y cumplir estrictamente las leyes, garantizando que con la impartición de justicia se procure el avenimiento y la reparación del daño que más satisfaga a la víctima. Asimismo, le corresponde la imposición de sentencias justas, pero enérgicas, que garanticen la completa readaptación e inserción del agresor a la sociedad. Finalmente, al titular del Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus facultades, le corresponde la implementación de políticas de seguridad pública y proponer al encargado de la Procuración de Justicia, en el que recae la investigación, persecución y acusación de los delitos. Reconocemos los esfuerzos a nivel nacional por eficientar la Procuración de Justicia. Tan es así que el pasado 19 de octubre se reunió la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia con el compromiso de consolidar los indicadores de gestión aplicables a las instituciones de Procuración de Justicia en México y erradicar la opacidad e impunidad. Sin embargo,
Es menester recordar que la Procuraduría General de la República se encuentra rebasada por el contexto delictivo que pende sobre el territorio. En el sexenio que está por concluir han sido nombrados 3 procuradores de justicia: el licenciado Eduardo Medina del 2006 al 2009, el licenciado Arturo Chávez del 2009 al 2011 y actualmente la maestra Marisela Morales Ibáñez, quienes a su vez han enfrentado la complejidad que representa la institución del Ministerio Público y el poder de la delincuencia. Amigas y amigos senadores, no he venido a la máxima tribuna del país a justificar el actuar de la titular de la PGR, ni de sus antecesores. Tampoco he venido a censurarlos. Entiendo perfectamente que la más alta encomienda que les ha conferido no es peccata minuta. Tan importante es la función que realizan como representantes de la sociedad, que propongo fortalecer la investidura y alejarla de los cotos de poder y las afinidades políticas. La finalidad de la presente iniciativa es reformar los artículos 76, fracción segunda, 78, fracción quinta, 89, fracción novena y 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar que el presidente y el Senado de la República elijan al procurador o a la Procuradora General de la República a través de una convocatoria pública abierta. Con el método propuesto, dotaríamos de verdadera independencia funcional e institucional al área de Procuración de Justicia, ya que con la selección del procurador o procuradora de justicia no habría lugar a duda en la imparcialidad y libertad con que se designe a dicho funcionario público, pues sería seleccionado únicamente con base en la capacidad profesional de los aspirantes. Sin duda, en este procedimiento se harán exigibles estándares internacionales de especialización técnico-científica respecto de las funciones investigadoras y acusación de delitos, así como el conocimiento para la salvaguarda de los derechos humanos, lo que abonará en el fortalecimiento de la institución y en el aumento en la confianza de los ciudadanos en esta tan importante institución. A partir de una convocatoria pública a las universidades del país, a los colegios y barras de abogados, a los institutos de investigación jurídica e integrantes de la carrera judicial pertenecientes a los consejos de la judicatura del país, la evaluación garantizará verdadera vocación y conocimiento en la procuración de justicia y disciplina en la carrera judicial. Para ser procurador se requerirá, según la propuesta que les presentamos, por supuesto ser ciudadano mexicano, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, contar con antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en Derecho y poseer estudios especializados en materia de justicia o derechos humanos, ser académico de alguna institución de educación superior o miembro de colegios de abogados reconocidos en el país que avale su honestidad y profesionalismo, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso, haber cubierto los requisitos emitidos en la convocatoria y aprobado satisfactoriamente la evaluación. Compañeras y compañeros senadores, el grupo parlamentario del PRD ha señalado enfáticamente los errores en la aplicación de políticas de seguridad pública y procuración de justicia. Hemos sido respetuosos de la investidura de la autoridad. Hemos señalado los excesos de esta cuando trastoca la esfera del ciudadano. En el 2007 dimos un voto de confianza en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Concebíamos que el planteamiento en cuanto a seguridad jurídica y procuración de justicia conducían al mismo cauce que hemos enarbolado como posición parlamentaria, es decir, concretar como tarea fundamental de gobierno, modernizar el sistema de justicia penal a fin de lograr un marco normativo que garantiza justicia pronta y eficaz, así como hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados
por los ministerios públicos y fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa. Eso señala el objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la realidad es contradictoria. Los niveles de confianza de la ciudadanía respecto a las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia son realmente bajos. Y aunado al lamentable aumento de la delincuencia en el país, los mexicanos demandan de su gobierno no solo el personal eficiente y capaz, que cumpla con las expectativas de perseguir delitos, sino que además garantice el respeto a los derechos humanos y construya una verdadera y sólida institución hacedora de justicia. Sin duda, una de las principales obligaciones del gobierno consiste en respetar y hacer valer el Estado de Derecho, que asegure una convivencia social pacífica, constituyendo con ello una autoridad encargada de la Procuración de Justicia que afronte eficaz, oportuna y de manera autónoma la investigación de delitos sin impunidad ni corrupción de por medio. En un Estado democrático de derecho corresponde al poder público perfeccionar las instituciones de gobierno, elaborando las reformas que logren de manera eficaz y contundente la autonomía de los órganos, principalmente los encargados de la Procuración de Justicia. Ciudadanizar con la elección del titular de la Procuraduría General de la República, compañeras y compañeros senadores, garantizaría objetividad e imparcialidad en el cumplimiento del encargo. Por ello, resulta imperante que la Procuraduría de Justicia recaiga en un científico del derecho que plasme la teoría y la investigación en la práctica eficaz y eficiente que proporcione resultados satisfactorios. Es el contexto de la propuesta que presentamos y por supuesto que la vamos a defender en comisiones. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, señor senador Robles. Se turna a las Comisiones Unidas. Perdón. Senador Yunes. Sonido al escaño del senador Yunes. Gracias. Para preguntarle al orador si me permite adherirme a su propuesta. Senador Montoya, ¿está de acuerdo? Aceptada. Gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda. En uso de la tribuna, la senadora Mariana Gómez del Campo Bursa, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 41 y 54 constitucionales. Con su venia, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, hace unos días presenté ante este órgano legislativo una iniciativa para establecer la reelección de diputados y senadores en el ámbito federal y local con 3 objetivos. En primer lugar, empoderar a los ciudadanos para que verdaderamente tengan la posibilidad de evaluar el trabajo que hacemos cada uno de sus representantes, contando con una herramienta para reconocer el esfuerzo, volviendo a votar por su legislador o castigando a quien no cumple con sus funciones. El segundo objetivo es mejorar la rendición de cuentas. Y el tercero, posibilitar que surja una carrera parlamentaria. Es decir, que se aprovechen los conocimientos que se van adquiriendo y con el tiempo lograr la profesionalización en los congresos. En esa ocasión señalé que presentaría otras iniciativas que van de la mano y que aspiran a transformar positivamente el desempeño de nuestra democracia. Las reformas electorales de los años 90 del siglo XX permitieron que fuera más fácil el surgimiento de nuevos partidos políticos y su permanencia, estableciendo como requisito para que los partidos mantuvieran su registro el 2% de la votación. Esto en un afán de generar mayor pluralidad en nuestros congresos, es decir, que participaran otros sectores de la sociedad que no estaban representados tradicionalmente en la toma de decisiones. Estas reglas, que parecían plausibles, desde entonces a la fecha han dado resultados que quizá no eran los esperados.
Particularmente quiero referir que en un ejercicio de análisis comparado podemos encontrar que México es uno de los países del mundo entero que establece requisitos de votación más bajos para que los partidos políticos puedan conservar su registro. Si observamos lo que ocurre con relación a América Latina, podemos identificar que solo 2 países de la región establecen umbrales más bajos que el nuestro. Por otro lado, 3 países fijan este requisito en el 2% y otras 8 naciones fijan porcentajes más elevados. Entre las naciones que establecen un porcentaje más alto se encuentran Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú. Vale la pena analizar que frente a países cuyos sistemas electorales también contemplan mecanismos de representación proporcional, México se encuentra por debajo. Por ejemplo, en España, Italia y Japón es del 4%, mientras que en Alemania alcanza el 5%. La experiencia mexicana revela que tener un umbral tan bajo no permite que los electores puedan depurar el sistema de partidos. Es decir, no les posibilita deshacerse de aquellas fuerzas políticas que han abandonado sus idearios y principios para configurarse como grupos de interés que no representan a nadie más que a sus dirigencias. Del año 2000 a la fecha, 16 partidos políticos han participado en elecciones federales, de los cuales 9 han perdido su registro. A pesar de ser tan bajo el umbral de 2%, ha sido útil para cancelar el registro a partidos que no aportaban nada en términos de representatividad. Aún así, el sistema vigente ha permitido también la permanencia de muchos partidos que con estructuras clientelares sostenidas por el financiamiento público garantizan su subsistencia, pero aportan poco en términos de compromiso con las instituciones y el electorado. Es muy importante que impulsemos acciones para tener un sistema menos fragmentado y que incentive la responsabilidad. Contar con un umbral más elevado hará posible que los partidos se esfuercen aún más por rendir cuentas, por mejorar su relación con los electores y por asegurarse que sus miembros se conduzcan con responsabilidad y diligencia. Las iniciativas que estamos presentando el día de hoy retoman la propuesta enviada por el Ejecutivo en diciembre de 2009 en el marco de la reforma política discutida en la legislatura anterior, para ampliar del 2 al 4% el umbral mínimo para que un partido pueda obtener representación parlamentaria y conservar su registro. Esto a través de una reforma al párrafo primero de la fracción primera y el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 41, así como a la fracción segunda del artículo 54 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Al mismo tiempo, proponemos a través de la siguiente iniciativa enlistada en el orden del día y que solicitamos a esta presidencia se turne directamente a comisiones, una reforma a los artículos 12, 18, 32 y 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el mismo sentido. Con estas medidas estaremos dando un paso muy importante. Lograremos que la calidad de nuestros órganos legislativos mejore porque cuenta con partidos que cumplen con su función representativa. También que el costo de la democracia sea menor y que mejore la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, lograremos que los ciudadanos perciban que los políticos estamos acatando verdaderamente su reclamo de actuar con congruencia. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora Gómez del Campo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera. También se recibió de la senadora Mariana Gómez del Campo Bursa, a nombre propio y de diversas senadoras, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que se turnan a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. La iniciativa inscrita por el senador Arturo Zamora Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que contiene proyecto de decreto que adiciona un artículo 83 quinto a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.
Senador Torres Corzo, sonido al escaño del senador Torres Corzo. ¿Con qué propósito, señor senador? Gracias, presidente. Para hacer una consulta sobre un procedimiento que es de interés para esta Cámara, solicito me conceda el uso de la palabra allá abajo 1 minuto o 2 minutos. Desde su escaño, si fuera tan amable, senador. Con mucho gusto. No hemos recibido respuesta por parte del Ejecutivo Federal a las preguntas parlamentarias motivo del 6º informe de gobierno. El Senado preguntó y hasta ahora no hemos recibido respuesta. Con esto me refiero específicamente a las preguntas parlamentarias realizadas al señor Presidente de la República con motivo del 6º y último informe de gobierno. El pasado 25 de septiembre, este Pleno votó y aprobó las preguntas que fueron enviadas al Poder Ejecutivo y hasta el día de hoy no hemos encontrado ningún pronunciamiento ante este hecho y mucho menos una respuesta clara y contundente. No podemos olvidar que el Senado de la República tiene que saber y tiene que entender para responder frente a la ciudadanía. El Senado quiere saber sobre la estabilidad, la seguridad, el bienestar. Queremos conocer la realidad acerca de cada uno de los temas que involucran la vida pública de México. Compañeros y compañeras senadores, yo los invito a que fortalezcamos nuestros ejercicios democráticos y yo espero que mis amigos, las señoras y señores senadores del PAN, se sumen a esta petición de las respuestas a las que tenemos derecho. Esto sería también un ejercicio democrático de parte de todos los senadores. Señor senador, respondo a su consulta. Efectivamente, hoy por la mañana fue tratado el tema en la reunión previa de mesa directiva. Estamos proponiendo un acuerdo de mesa directiva del Senado que traeremos a consideración de este Pleno en la próxima sesión. Gracias. Sonido al escaño del señor senador. Gracias, presidente. Dejar de manifiesto la preocupación por parte de todo el grupo parlamentario del Verde. Son necesarias, indispensables, la contestación a las preguntas parlamentarias. Es cuanto. Tomemos nota y el martes traeremos la propuesta a consideración del Pleno, señor. Muchas gracias. Compañeros senadores, conforme al acuerdo adoptado por esta mesa directiva en su reunión del pasado 18 de octubre, remitiremos a la Cámara de Diputados las proposiciones que solicitan asignación de recursos del presupuesto de egresos para el 2013. Esta mesa directiva agradece a los senadores proponentes su comprensión para que estas peticiones puedan ser turnadas directamente a la colegisladora, porque ahí deben tener su resolución. En consecuencia, solicito a la Secretaría de Lectura a esas proposiciones. Doy lectura a proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados. De los senadores René Juárez Cisneros, Humberto Mayans Canaval, Ediel Pérez Magaña, Félix González Canto, Armando Ríos Peter, Ángel Benjamín Robles Montoya, Sofío Ramírez Hernández, Roberto Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Adriana Dávila Fernández, Raúl Aarón Pozos Lanz, Francisco Salvador López Brito, Óscar Román Rosas González y Zoé Robledo Aburto, con puntos de acuerdo que exhorta a aumentar las partidas presupuestales del Fondo Regional, del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados y del Fondo Metropolitano, que se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Desarrollo Regional del Senado el segundo de ellos. Del senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta a contemplar la asignación de recursos para el Fondo de Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del Bosque La Primavera, que se turna a la Cámara de Diputados. De los senadores René Juárez Cisneros, Sofío Ramírez Hernández y Armando Ríos Peter, con punto de acuerdo por el que se solicita incluir en el presupuesto de egresos de la Federación para 2013 los recursos necesarios para la construcción de 3 hospitales materno-infantiles en el estado de Guerrero, el cual se turna a la Comisión de Salud del Senado el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos. De la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita tomar las medidas para erradicar los problemas que aquejan al campo y a los jornaleros agrícolas por la propagación de la plaga del dragón amarillo en los cítricos, que se turna en su tercer resolutivo a la Cámara de Diputados. Del senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos para el sector pesquero nacional e incrementar los subsidios al diésel marino y gasolina ribereña, el cual se turna a la Cámara de Diputados. No. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Esta presidencia ratifica los turnos a los que ha hecho referencia la Secretaría.